Bueno, gente, nuevo video con temas introductorios para nuestras clases. Esta vez se da en un contexto, como obviamente saben, de luchas y tomas y demases, pero no es un contexto de cesación de las actividades de los docentes ni nada por el estilo. De hecho, más bien es un contexto en el cual la idea es no vaciar las facultades y no dejar caer las cursadas de nuestros estudiantes, con lo cual me parece atinado seguir ofreciéndoles recursos para los temas que estamos trabajando, ¿sí? En consecuencia, lo que tendríamos que ver en lo inmediato es algunos temas necesarios para terminar de entender, o para empezar a entender, el texto de Voloshinov con el cual tenemos que trabajar, el marxismo y la filosofía del lenguaje, ¿sí? El tema es que para hacer eso necesitamos formularnos una pregunta, me parece inevitable formularnos una pregunta, que es, bueno, ¿de qué manera se entiende en la tradición marxista la palabra ideología? ¿No? Porque pareciera ser, y no voy a intentar ser exhaustivo en este punto de sociología del lenguaje, que no es mi vaina y otra gente hará mejor que yo, que en el lenguaje ordinario usamos la palabra ideología en un sentido que vamos a ver que es bastante diferente que aquel en el cual aparece en el texto de Voloshinov, ¿no? O sea, en el lenguaje cotidiano hablamos de ideología para referirnos ante todo a posiciones políticas, sobre todo cuando se trata de posiciones más profundas o más generales que las tomas de posición sobre cuestiones coyunturales, ¿no? No diríamos que alguien tiene la ideología de recortar el presupuesto universitario, pero sí se suele decir por caso que la ideología neoliberal es lo que está por detrás de esos recortes, ¿no? Entonces, en este uso cotidiano del término ideología, ser neoliberal es la clase de orientación más bien general, susceptible de concretizarse en diferentes políticas particulares como de financiar la educación pública, de financiar la investigación pública, de financiar las jubilaciones, de financiar la salud pública, bajarles el impuesto a bienes personales a los más ricos, bajar aranceles para las importaciones, afectando a la industria nacional, etcétera, para la cual usaríamos típicamente el término ideología, ¿no? Ideológica no es cada una de esas políticas, sino la posición neoliberal en general. Y un segundo aspecto que me parece tener, aunque insisto no voy a pretender mucha exhaustividad en esta tarea, el uso cotidiano del término ideología es que se opone a, se lo distingue de ciencia. Quienes atacan la educación sexual integral, por ejemplo, suelen describirla como la enseñanza de ideología de género, negando el carácter científico de los contenidos biológicos o sociológicos que se enseñan en la ESI y dicen cosas como queremos ciencia, no ideología. Entonces, supongamos que sobre el trasfondo de todo esto y de nada más, o sea, sin una formación específicamente marxista, agarramos un texto como este de Voloshinov y encontramos formulaciones tales como el psiquismo consciente es un hecho ideológico y social inaccesible a los métodos de la fisiología o a los de cualquier otra ciencia natural, ¿no? Un hecho ideológico, o que la psique subjetiva es el objeto de un proceso de comprensión ideológica y de una comprensiva interpretación socioideológica, o que Dilthey tiene el mérito de haber logrado una aproximación entre el psiquismo y la ideología, ¿no? Si interpretamos o tratamos de interpretar a Voloshinov sobre ese trasfondo, lo que vamos a entender se acerca a cero, ¿no? Y entonces tenemos que reponer un poco de marxismo, ¿no? Específicamente un poco de marxismo del propio Marx. Y este es el punto en el cual el tío Raúl se va a quejar de que en la UBA enseñamos marxismo porque estamos adoctrinando a los jóvenes, etcétera, etcétera. Y entonces le tenemos que decir al tío Raúl, ¿no? Votante de Bullrich primero y de Milei en el balotaje, que antes de llegar a ver marxismo vimos a Merleau-Ponty, que desde comienzos de los 50 era un anticomunista rabioso, y que antes de Merleau-Ponty estudiamos a Frege, que era más reaccionario que
llevar gas pimienta a una asamblea de la UNCI, ¿sí? Entonces, sin más disclaimers, vamos a ver marxismo, especialmente el marxismo del propio Marx. Y en este punto creo que me voy a sacar estos auriculares porque me parece que no están funcionando. Y voy a hablar directamente con el micrófono de la cámara, ¿sí? O quizás sí, quién sabe, misterio y enigma. Bueno, entonces, vamos a ver un poco el marxismo del propio Marx y para más enojo del tío Raúl, vamos a ver marxismo del propio Marx con una edición del prólogo de la economía política de 1859, que está editada por una editorial estalinista, la editorial Cartago, no mi vaina precisamente, pero es la que tengo a mano. Entonces, en este prólogo, que es el que publica Marx en 1859 con la crítica de la economía política, que hay que distinguir de la introducción de 1857, que estuvo inédita durante décadas y que después se publicó aparte, ¿no? Creo que le editó Pasado y Presente. Marx presenta lo que seguramente es la formulación más influyente de la tesis según la cual la sociedad se divide entre una base económica y una superestructura que incluye una serie de formas de conciencia y de organización que se distinguen un tanto mecánicamente de esa base económica. Sin más preámbulos, les leo el pasaje del prólogo de 1859, la crítica de la economía política. Dice Marx: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Salteo algunas oraciones. Al cambiar la base económica, se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas revoluciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo, ¿sí? Entonces, ya en la ideología alemana, un texto de 1846-1847, también inédito durante décadas, encontramos una fórmula bastante similar a la que vemos acá, que es: no es la conciencia de los hombres la que determina su vida, sino su vida lo que determina su conciencia. O sea, son las condiciones reales de vida, ante todo las condiciones económicas, las que determinan las diversas formas de toma de conciencia sobre el mundo, ¿sí? La diferencia es que en la ideología alemana no se usaba el término formas ideológicas para describir a esas diversas formas de toma de conciencia que está enumerando Marx en este prólogo del 59. Enumeración que de hecho se parece bastante más a lo que Voloshinov va a estar haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que incluyamos como estas formas ideológicas? Es algo que en diferentes textos va a aparecer con diferentes alcances, ¿no? Un problema muy puntual es por qué Marx no considera como parte de aquello que está determinado por la base económica el discurso científico, ¿no? O sea, por qué el discurso filosófico, el discurso religioso, el discurso jurídico, pero no el discurso científico. Y eso es algo de lo cual, si quieren, podemos hablar en otra ocasión. Pero lo importante es que vean el sentido muy amplio y muy contraintuitivo que tiene el término ideología acá, ¿no? Usado, insisto, para referirse de conjunto a distintas formas de conciencia, ¿no?, que tienen los seres humanos respecto de el mundo en el cual viven, y que está presentado en oposición a la base económica.
Y con esto podemos entender por qué Voloshinov identificaba ciencias humanas con ciencias ideológicas, ¿no? Porque básicamente está, para usar también un término muy vago y muy abarcativo, interpretando ideología como a grandes rasgos cultura, ¿no? Los fenómenos ideológicos serían los fenómenos culturales. Y entonces, en resumen, y para no desviarnos mucho de nuestro eje, que es simplemente hacer una pequeña introducción a lo que va a ser específicamente el texto de Voloshinov y que voy a abordar más adelante, retengamos simplemente dos puntos. A. Voloshinov no está usando el término ideología en los sentidos que hoy nos resultan corrientes, no está pensando en ideología como lo opuesto explícitamente a ciencia, de hecho habla de ciencias ideológicas, pero tampoco está pensando en ideología en el sentido de algo así como una toma de posición política general. Y por el contrario, Voloshinov se inscribe en el uso de ideología en el sentido muy amplio de fenómeno cultural entendido como superestructural, lo cual hace que por la común oposición de todos estos fenómenos a la base económica figuren en el mismo rango formas de conciencia en principio muy distintas como el derecho, la religión, la filosofía o el arte. ¿Sí? Todo esto la idea es que nos sirva de clave de análisis para darle sentido, poco más adelante, a los pasajes que vamos a ver ya del texto de Voloshinov.